y que reconoce que lo está. Porque para que yo pueda sanar, lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Es reconocer que estoy enfermo. Hay muchos enfermos que andamos caminando. Hay muchos enfermos espirituales que vamos caminando, pero el problema es que no llega la sanidad a nosotros por la simple y sencilla razón de que no reconocemos que estamos enfermos. Y lo más importante de todo es que nosotros podamos llegar a Jesús y podamos decirle: Señor, sana. Amén. Dice, a sanar, dice, recurren a muchas cosas para lograrlo, pero la mayoría de las veces sin lograrlo. Para ser sano, primero debo reconocer que estoy enfermo. Jesús dijo que Él venía a sanar al enfermo y que no venía a los justos, sino ¿a quién viene Jesús? Viene a los enfermos y viene a los pecadores. ¿Amén? Ahora, el problema, dice, es que nosotros solamente miramos nuestro exterior. ¿Quién se da cuenta que está enfermo espiritualmente? De afuera, porque lo vemos. Pero realmente, ¿quién se da cuenta que está enfermo del corazón? ¿Sí se da cuenta o no? No, ¿verdad? Pero el que lo ve a usted se da cuenta inmediatamente. ¿Sí? Una vez andaba de una situación muy decaído y muy triste, y tuvimos una visita, y yo no quería que la visita me viera con la cara que yo traía, ¿verdad? Pero él, en cuanto me vio, me abrazó y me dijo: oye, reflejas mucha paz en tu corazón, pero yo no lo estaba mirando, pero otra persona sí lo miró. De la misma forma, cuando nosotros reflejamos amargura, nosotros no nos miramos nosotros, ¿verdad? Pero los que están cerca de nosotros sí nos miran. Y de repente llegan y nos dicen: ¿qué te pasa? ¿O qué tienes? Y nosotros, ¿qué? Yo no tengo nada. Yo no tengo absolutamente nada. Para sanar, primero necesito reconocer que estoy enfermo. ¿Amén? Y cuando yo reconozco que estoy enfermo, ¿a quién creen que voy a recurrir? Voy a recurrir a Cristo. ¿Amén? Porque Él prometió darnos la sanidad a cada uno de nosotros. Por eso es importante esto. Dice, el problema es que nosotros miramos solamente el exterior, enfermo. Pero lo que mira Jesús es nuestro interior. Y Él sabe perfectamente que la enfermedad tiene una raíz. Y una raíz que debe de ser arrancada completamente. El pecado, dice que es lo mismo. Para que no siga creciendo, el pecado debe de ser arrancado de raíz. Amén. ¿Sí sabía eso? Nosotros venimos a Cristo con muchísimas cosas que traemos de afuera. Pero muchas de las veces no nos damos cuenta y creemos que aceptar a Jesús es suficiente. Ya acepté a Cristo, ya voy a la iglesia, es suficiente. Pero de repente llegamos a la casa y sale el apellido, ¿verdad? ¿Que sí sale de nosotros el apellido? Sale el apellido y empezamos a irarnos, empezamos a enojarnos, empezamos a hacer muchas cosas que no debemos de hacer. Ahora, si usted lo ha hecho, que yo creo que usted no, porque aquí hay pura gente buena, pero si usted lo ha hecho alguna vez, tiene que darse cuenta de eso. Señor, estoy enfermo. Realmente estoy enfermo. El propósito de hoy es este. Yo quiero que nos demos cuenta de esto. Amén. La clase no iba por ahí. Yo quería predicar otra cosa, pero me quise ir por ahí porque yo sé que es lo que más necesitamos nosotros. Y vamos a ver y a tocar el tema. ¿Cuántos han escuchado hablar de la sanidad divina? ¿Sí? La sanidad divina es muy diferente a la sanidad física. Pero para que la sanidad física tenga su efecto, yo necesito la sanidad que viene de Dios, primero. Ahora, ¿qué mira Dios en nosotros? ¿Mira la enfermedad física o mira la raíz de la enfermedad? Mira la raíz de la enfermedad. Amén. Entonces, cuando yo llego con Cristo, le digo: Señor, es que yo traigo esto. Dios me va a hacer que yo mire y empiece a buscar mi raíz. ¿Cuál es mi raíz? Ira, contienda, laxidia. ¿Cuál es mi raíz? Yo tengo que pensar entonces cuál es mi raíz para empezar a trabajar desde ahí y empezarla a arrancar. Amén. Dice, ¿por qué razón? Dice, porque todos miramos lo que nuestro cuerpo padece, pero es muy raro que alguien mire en su interior. Eso es lo más raro del mundo. ¿Sabía que miramos más en el interior de otra persona?
Al que tenemos a un lado lo miramos, ¿verdad? Y luego decimos, híjole, qué carácter, ¿verdad? O lo miramos y decimos, mira nada más, este hombre necesita a Cristo, ¿verdad que sí? O esta mujer necesita a Cristo. Señor, cambia a mi esposa, Dios, cámbiala, porque yo estoy mirando el interior de la otra persona, pero jamás miro mi interior. ¿Cuál es el fruto de eso? El fruto es que estoy enfermo, del alma, del cuerpo y del espíritu también estoy enfermo. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos sanos de todo eso. Dice, la sanidad divina es algo mucho más que la sanidad física. Es una parte integral del Evangelio de Jesucristo. Es provista por la redención y es un privilegio que tenemos todos los creyentes. ¿Cuántos tienen o saben que tienen ese privilegio? ¿Sí? Yo estoy esperando, le digo a Dios, ya quiero cumplir 68, Dios, para ir a que me den mis 70 y más. Porque sé que tengo ese derecho. ¿Cuántos saben que tienen ese derecho? ¿Sí? ¿Cuántos saben que tienen derecho al seguro social? ¿Cuántos tienen derecho al seguro popular? Tenemos derecho nosotros, amén. Y la salvación y la sanidad es un derecho que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero es importante que usted sepa que tiene ese derecho. Es muy importante que sepa y que diga, ese derecho es mío, amén. Isaías 53, versículos 4 y 5. Desde allí estaba profetizado el derecho que íbamos a tener. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Lo repetimos? Ciertamente llevó Él, ¿qué? Todas nuestras enfermedades. ¿Qué más? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué pasó? Dice que fuimos nosotros sanados. Una de las cosas que me impactó cuando estaba leyendo esto es, dice que fue herido por mi rebelión, por mi rebeldía, por no sujetarme, por no obedecer, por siempre estar en contra de lo que Dios quiere hacer conmigo. Eso se llama rebeldía, y es una rebelión. Pero dice que Él también fue herido por eso, para que yo fuera libre. Amén. Alguna persona, no alguna persona, en el libro de Samuel, la palabra de Dios dice, palabras de Samuel a Saúl, le dijo que la rebeldía o la desobediencia eran comparadas con la hechicería o con la brujería. ¿Verdad que se oye muy fuerte eso? ¿Cuántos rebeldes hay aquí? No hay, ¿verdad? No hay, ni levanta la mano porque le van a decir brujo. ¿Sí? Dice que está comparado exactamente con eso. Entonces yo tengo que tener cuidado. ¿Soy rebelde? Bueno, la Biblia me dice esto, tengo que tener cuidado. Yo no quiero ser como los demás. También en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, dice estas palabras. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él a muchos que endemoniados. ¿Y qué pasó? Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, la sanidad divina también fue una parte muy importante en el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Su poder para sanar fue una demostración de su autoridad para perdonar pecados. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 2, versículos 5 al 12. Se los voy a leer. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron diciendo, nunca hemos visto tal cosa.
¿Qué es lo que hacía Jesús cada que sanaba? ¿Sí? Cuando impidió que apedrearan a la mujer adúltera que estaba ahí, las palabras de Jesús fueron estas: yo no te condeno, pero vete, ¿y qué más? Y no peques más. ¿Qué es lo que estaba atacando Jesús más que la enfermedad? Estaba atacando el pecado. Amén. Él sanaba y les decía: tus pecados te son perdonados. Santiago escribió estas palabras y dijo: si alguno de ustedes está enfermo, vaya a los ancianos de la iglesia, ¿sí? Únjanlo con aceite, y la oración de fe, ¿qué va a pasar? Sanará al enfermo. Pero cheque esto: y si tuvieren pecados, les serán perdonados. Entonces, ¿cuál es el punto para que la sanidad actúe dentro de nosotros? ¿Cuál es el punto? Amén. Los pecados perdonados allá en la cruz es lo más importante. Cristo ya pagó el precio. Él ya derramó su sangre en la cruz. Nuestros pecados ya son perdonados. Entonces, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Dice: ¿por qué siempre Jesús decía: vete, tus pecados te son perdonados? Dice: porque la salvación y la redención comienzan por ahí. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, inmediatamente lo que Él hace con nuestros pecados es, dice que los borra. ¿Y a dónde los echa? Dice: a lo más profundo del mar. Pero lo primero que hace Jesús cuando una persona acepta a Cristo. Ahora, ¿eso quiere decir que la persona ya va a ser santa desde ese mismo instante? No. Empezamos en un proceso, y ese proceso nos lo da la palabra de Dios. Amén. ¿Por qué tenemos que quitar el pecado de nosotros? Ezequiel capítulo 18, versículo 4 dice: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero el alma que pecare, ciertamente morirá. ¿Sí? Entonces, lo que trata de evitar Dios con nosotros, primero la muerte espiritual, nos da la salvación, pero conforme vamos caminando con Jesús, lo que Él trata es de sanar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y cuando Él lo hace, nosotros somos sanos de nuestro cuerpo, sin que usted se dé cuenta. También el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 5, diciendo esto: aún estando nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? ¿Muertos en qué? En pecados. Porque dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué dice? Porque por gracia sois salvos. Por lo tanto, todo comienza con la salvación. Porque así como la salvación es por gracia, vemos el versículo 8 de ese capítulo, dice: por medio de la fe. Es un don de Dios. Así también la sanidad que Dios nos da es por su gracia, porque es un don que no merecemos, pero sin embargo Dios nos da esa sanidad a cada uno de nosotros, ¿verdad? Algunos lo sana inmediatamente y no sabemos por qué, y lo miramos y decimos: bueno, ¿por qué es tan pecador y Dios lo sana? Pues no sé por qué. Dios es soberano y Dios ve el corazón. Algunos estamos en la iglesia todo el tiempo, Dios no nos sana. ¿Por qué razón? No sé por qué, ni investigo por qué. Dios es soberano y Él tiene la razón. Amén. Por alguna razón me tiene aquí. Dice: la salvación, inmediatamente que la tenemos, provee la sanidad del alma, porque nos hace libres de pecado. ¿Sí? Chequen esto: cuando usted recibió a Cristo por primera vez, ¿cómo se sentía? ¿Triste? ¿Cómo se sentía? ¿Libre? Se sentía feliz, ¿verdad que sí? Y luego empezó a sentir dentro de nosotros un deseo de ir a predicar, ¿sí o no es cierto? Y voy con la comadre, y voy con la tía, y voy con el vecino. Empezó en nosotros a nacer un deseo de predicar, porque la salvación automáticamente nos da la sanidad. ¿Por qué razón? Bueno, porque nuestra alma ya no está cargada, nuestro espíritu ya no está cargado, ¿sí? Y si llegábamos a la casa y nos peleábamos todo el tiempo, ahora llegamos diciendo: demos gracias al Señor, demos. O sea, cambia todo, todo empieza a cambiar, ¿sí? Y sin que nos demos cuenta, nuestra alma empieza a sanar poco a poquito. Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta realmente de lo que Dios está haciendo con nosotros. Amén. Dice: el problema es de por qué nos sanamos. Dice: la salvación provee la sanidad del alma. Dice: porque nos hace libres de pecado. Dios ya nos perdonó al llevar Él nuestro pecado en la cruz.
Entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? El problema por el que no sanamos a veces es porque nosotros llevamos patrones de comportamiento que debemos de cambiar. ¿Cuántos se dan cuenta que llevan un patrón que traen desde chiquitos de comportamiento? ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Sí? Muchos de una forma, muchos de otra forma, ¿verdad? Algunos nos tropezábamos con una piedra y, bueno, a mí me pasaba hasta que no iba por un martillo y destrozaba la piedra, yo ya me iba a la casa tranquilo y decía, ¿verdad? O chocaba con algo y era desquitarme, o si alguien me echaba pleito era desquitarme, si no yo no descansaba. Era un patrón de comportamiento que yo traía desde niño. ¿Por qué? No sé. Por mi papá, por mi mamá, no sé, pero yo lo traía de pequeño. Ahora, ¿cuántos saben que traen un patrón de comportamiento? ¿Sí? ¿Cuántos son hijos obedientes aquí? No levanten la mano. ¿Sí? Los niños que no son obedientes, ellos ya llevan un patrón de comportamiento. ¿Cuántos fueron niños no corregidos en su infancia? ¿Cuántos? Amén, allá está uno, por acá está otro. Ellos traen ese patrón de comportamiento, ¿sí? Y por lo tanto, si les llega una corrección de parte del pastor o de alguien, dicen, no, lo acepto. No lo acepto porque yo traigo ese patrón de comportamiento. Amén. ¿Cuántos traen el de desobediencia? Muchos. ¿Cuántos traemos el patrón de echar mentiras en todo lo que pasa? Que de cualquier cosa, hay veces que ni hace falta hacerlo, pero mentimos, lo traemos en la lengua. Eso es lo que Dios quiere cambiar para sanar nuestro cuerpo físico también. Amén. Porque de otra forma, si yo me quedo con todo eso, Dios no me va a sanar completamente. ¿Sí? Y no quiere decir que voy a estar enfermo. Claro que voy a estar aquí, voy a estar alabando a Dios, pero voy a crecer con eso que a la larga me va a afectar mucho. Dice, porque aunque el pecador es perdonado y justificado, esos patrones de comportamiento están fuertemente arraigados. Es por eso que aún como cristianos debemos de ser liberados de cicatrices que nos dejó el mundo desde que estábamos en la niñez. ¿Sí se acuerdan de cuando estaban niños? ¿De lo que hacíamos? ¿Sabía que yo fui el hombre más bueno del mundo? Yo así me consideraba. Y yo caminé mucho tiempo así. Yo le decía a mi esposa, yo no fumo, no, ya se los he dicho muchas veces. Pero ahora que fui a Zacatecas, estábamos platicando y estaba mi hermana enfrente, mi hermana Eva, estaba enfrente y estaban mis sobrinas a un lado, y le dice mi sobrina, dile a mi tío todo lo que él te hacía. Dile todo lo que él te hacía. Y dice mi hermana, eras bien malo conmigo. Eras bien malo, me pegabas y me decías y todo. Realmente yo no me acordaba de eso. No me acordaba. Pero mi sobrina, que es un poco carrilla, dijo, es el tiempo, tío, ándele. Es el tiempo, pídale perdón. Pero la verdad es que yo no me acordaba. Yo no me acordaba de haber sido de esa manera. Esos patrones los traemos guardados dentro de nosotros mismos, ¿sí? Cuando nos ofendieron de niños, son las cicatrices más fuertes que traemos cuando de niños nos dañaron, cuando de niños nos hicieron algo, cuando recibimos ofensas de los padres, cuando nos hicieron cosas allá afuera, cuando nos dijeron cosas fuertes. Eso crece con nosotros. ¿Y sabe cómo reacciona una persona que está así? Reaccionamos, si alguien nos va a saludar, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos agresivo porque pensamos que nos van a ofender, ¿cierto o no es cierto? Si alguien llega y nos dice, hermano, ¿por qué no hace esto? Mire, mejor eso, reaccionamos inmediatamente porque es lo que traemos en nuestro corazón. Cuando Dios cambia nuestro corazón y vienen palabras de amonestación fuertes a nosotros, ¿qué es lo que decimos? Si es cierto, pastor, está bien. Si es cierto, hermana, dicho, está bien. Si es cierto, hermano, está bien, porque ya cambiamos ese patrón. Pero cuando no lo hemos cambiado y llegan y nos dicen, oye, que fíjate que pasó esto, traemos ya la herida. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Nosotros decimos, lo que me hicieron a mí, yo no voy a permitir que se los hagan a mis hijos. ¿Lo ha dicho alguna vez? Lo que a mí me hicieron, yo no voy a permitir que se lo hagan a mis hijos. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a criar un hijo rebelde.
problemático, porque si nos pegaron era porque nos portábamos mal. Si nos ofendieron era porque nos portábamos mal. Eso es todo. En cuarto año iba a la escuela y el maestro traía un cable de luz. Y cada que alguien no se sabía algo, me decía, pásele al frente y levántese los pantalones hasta los chamorros. Y ahí en los chamorros agarraba el cable de luz y duro nos pegaba. Y luego llegaba el niño chillando con su mamá, mamá, me pegó el maestro. ¿Por qué te pegó, mi hijo? Vamos a ver al maestro. Y ahí va la mamá con el maestro. ¿Por qué le pegó a mi hijo? Porque hizo esto y esto y esto y esto. Se quitaba la mamá el cinturón y le daba la segunda, le dijo. ¿Sí? ¿Qué pasa con un hijo así? Aprende, crece, ¿sí? Pero ¿por qué hoy ya no se les puede educar en la escuela? Porque si le levanta tantito la mano al maestro, te demando. Entonces el maestro dice, si quieres aprender, aprende, y si no, no aprendas. Ahí te vas como vas. Los papás con los hijos igual, no quieres entender, bueno, pues haz tu vida lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque traemos patrones de comportamiento. Y nuestro papel para ayudar a las personas no es avivar el fuego, sino calmarlo. Los que ya maduraron, dice el apóstol Pablo, que vayamos con mansedumbre y empecemos a arreglar todas las cosas. Amén. Les digo esto porque trae otras complicaciones que tienen ahí escritas. Dice, y aún cuando somos adultos, traemos esa carga con nosotros y eso nos hace emocionalmente enfermos. Y si no ponemos atención en esta área, o sea, si nosotros como padres no ponemos atención en esa área, vamos o ya estamos afectados con esas emociones. Dice que vienen a nosotros como sentimientos frustrados, temores, estrés mental y emocional. Y si permitimos que el estrés llegue a nosotros, que las emociones nos toquen, y si permitimos que ellas sigan creciendo, ¿qué cree que sigue? Nos llevan al alcoholismo, nos llevan a adicciones como la pornografía, la drogadicción, el adulterio físico, el adulterio espiritual, y aún más fuerte, nos lleva a desviaciones sexuales. ¿Sí? Pero todo empezó por un patrón de comportamiento que no pudimos corregir a tiempo. Si tiene hijos chiquitos, empiece. Puede decirme, ¿y por qué si la Biblia dice? No, la Biblia dice que sí les puedes pegar. La Biblia dice, agarra una vara y dale duro. Y dale duro, tú lo vas a herir, pero vas a salvar su alma del infierno. ¿Sí? No le haga así. Como decía una hermana, que no quiero decir quién es, pero estoy viendo, ¿eh? Toma y toma. Pero por su corazón, tenía un corazón muy grande, ¿verdad? Pero eso muchas de las veces nos trae consecuencias. Amén. Dice, es por eso que necesitamos sanar primero interiormente. Busque Mateo 10:28. Jesús le dijo a sus discípulos que se cuidaran más bien de quien mata el alma. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cuántos tienen un mejor amigo? Pero un mejor amigo. Levante la mano los que digan, yo tengo un mejor amigo. Que digan, este es mi amigo y a este lo quiero mucho. ¿Sí? Ahora les voy a hacer una pregunta. Ese mejor amigo que tienen les dice, no te me acerques porque te huele la boca. ¿Les dice? Sí. Tu forma de vestir no me gusta, vistes bien feo. ¿Les dice? A mí no. ¿No, verdad que no les dice? Entonces, ¿es su mejor amigo o su peor enemigo? Es su peor enemigo. ¿Sí? Porque nuestro verdadero amigo nos puede decir, ¿sabes qué? Échate una pastillita o algo porque hasta acá me está llegando, ¿verdad? O sea, es que la forma que tú tienes de vestir no es correcta, mejor hazle así, así. Ese es nuestro mejor amigo. Pero cuando tenemos ese mejor amigo, ¿qué pasa? Nos enojamos con él, lo dejamos fuera, ¿sí? El que no es tu amigo, el que no te ama, te va a decir, eres bella, no, te ves re bien, eres lo mejor que hay. Y nos acostumbramos a eso, ¿cierto o no cierto? Se acostumbra uno más cuando nos halagan, ¿verdad que sí? Pero cuando nos critican, ¿qué hacemos? Ni le hablo, ni quiero que me hable. Amén. Dice también esto, el asunto es que nadie puede sanar esa área, solo Cristo. Aunque hoy tenemos psicólogos,
tenemos consejeros, tenemos psiquiatras, ellos no pueden sanar. ¿Por qué no puede sanar un psicólogo a una persona? ¿Sí? ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Cuántas personas viven con un psicólogo toda su vida? Y tienen la mensualidad lista para el psicólogo toda su vida. ¿Qué están haciendo con el psicólogo? Lo están haciendo rico. ¿Sí? Pero si fuera bueno, en 3 sesiones usted ya estaría libre, ¿cierto o no es cierto? Usted ya estaría libre. Pero no es libre porque nadie lo puede liberar de los patrones de comportamiento que ya trae. Nadie. Así vaya con un psiquiatra vez tras vez, un mes, un año, 2 años, 3 años. Lo único que va a menguar es su dinero en su bolsa, nada más. Jamás lo va a poder sanar. Porque el único que lo puede sanar es Cristo. Amén. Isaías 61, versículo 1. Dice: solo Dios, el que tiene la respuesta para todas estas cosas y necesidades. Isaías 61:1 lo dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros eso? Dice que Jesús vino a eso. Si yo sé que no estoy en una cárcel de celos, por decir algo, que no estoy en una cárcel de lo que le guste, si yo no reconozco, ¿cómo va a venir Jesús a ayudarme? ¿Cómo me va a ayudar? Si yo mismo no lo estoy reconociendo. Pero si yo reconozco estas cosas, yo puedo ir a la palabra de Dios y decirle: Señor, en tu palabra, en Isaías 61:1, dice que tú viniste a eso y yo te necesito en esta hora. ¿Y cree que Dios lo puede escuchar? Sí lo puede escuchar, porque Él vino a eso, ¿sí? Y cuando Él dice que vino a esto, pero fíjese más, dice que Él vino también a predicar las buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. ¿Quién es un abatido? Una persona que sufre, una persona que padece, una persona que ya siente que su vida ya no puede más. A esos vino Jesús. Ahora, ¿qué hace usted cuando lleva la palabra de Dios a esas personas? Usted le da libertad a esa persona. Le da libertad porque usted le está abriendo una puerta que ella nunca jamás había conocido. Y dice que mucho tiempo antes de que Jesús comenzara su ministerio aquí en la tierra, Dios mismo se había proclamado ya como nuestro sanador. Vamos a ver Éxodo 15:26 y lo vamos a ver despacito, amén. Y dice, recuerde que esto es para que usted sea sano completamente. Dice: y dijo, ¿y qué más? Y dieres. La enfermedad de las que enviaron los egipcios enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Es Jehová Dios, es nuestro sanador. Pero todo empieza con un principio, y el principio es: si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, primero. Segundo, y si haces lo recto delante de sus ojos. 2 cosas nada más: escuchar la voz de Dios y hacer lo recto delante de sus ojos. Y lo recto, créame que no es lo que usted piensa que es lo recto. Lo recto es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, el propósito de Dios siempre ha sido sanar, pero para hacerlo necesita comenzar desde adentro de nosotros mismos. Porque así como nuestro cuerpo necesita la sanidad, también nuestra alma y espíritu lo necesitan. Dice: pero Dios es claro cuando nos dice: si oyes mi voz, si guardas mis estatutos o mis mandamientos. Entonces, quiere decir que todo comienza por ahí. Necesitamos derribar ya todos los argumentos que tenemos y ponerlos en las manos de Dios para que Dios nos sane, ¿sí? Si usted quiere sanar y ser sano ya, si usted quiere que Dios lo haga libre ya, si usted quiere recibir las bendiciones de Dios ya, tiene que empezar por esto. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Ahí tenemos que comenzar, porque ahí tenemos la salvación y tenemos todo. 2 Corintios 10:5 dice:
Derribando argumentos. ¿Qué más? Y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de hacer nosotros? Derribar argumentos. ¿Usted cree que su hijo tenga argumentos para con usted? ¿Sí los tiene? Sí los tiene, porque usted le dice, vas a hacer esto. Mamá, y no es cierto. ¿Sí o no? Le pasa así. Te vi haciéndolo. No. Es que él me hizo primero, ahí va el primer argumento. Es que él me pegó, y es que él me hizo. Nosotros como cristianos tenemos un argumento. Es que la hermana Irma me llamó la atención. ¿Quién es ella para llamarme la atención? Ahí va un argumento. En lugar de reconocer su falta, va un argumento. Es que, bueno, póngale lo que usted quiera, son muchísimas cosas, ¿eh? Pero todo eso son argumentos. ¿Cómo tengo que derribarlos? Dice que cuando yo tengo un argumento, dentro de mí hay una altivez. ¿Sí sabe qué es altivez, verdad? A ver, ¿quién me puede decir qué es altivez? Una especie de orgullo, ¿no? Una especie de orgullo, se enaltece y dice, no, yo no, pero él sí. Tienes que derribar el argumento, tiene que derribar la altivez y tiene que sujetar todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Ahí es donde va uno a sujetar todas las cosas. Los que trabajan en empresa, ¿creen que están a gusto trabajando en una empresa? Cuando el patrón llega y les dice, tienes que hacer esto, muchas de las veces no nos gusta a nosotros, no nos gusta. Hay una persona que conozco y él cree que él siempre tiene la razón. Y llegamos a un trabajo allá en un pueblo que se llama El Grullo, Jalisco, y el ingeniero le dijo, mira, quiero que tiendas esta red aquí, que la tiendas por acá y que la bajes aquí. Y él decía, no, mire, le va a quedar mejor si le hago así, si le hago así. Si... Fue tanta su terquedad de la persona que no entendió que el ingeniero le dijo, hazlo como tú creas conveniente. Y ya que terminó, le dijo, ingeniero, ya terminé mi trabajo, aquí está. Le digo, perfecto, ahora túmbalo y hazlo como yo te dije. Hazlo exactamente como yo te dije. ¿Sí? Porque no es, cuando vamos a un empleo, a un trabajo, no es lo que yo quiera. Ellos hicieron algo para que su empresa se levantara. Entonces ellos conocen del patrón. Saben cómo hacerlo, saben cómo ir. Y aunque yo traiga otra idea, si el patrón me dice, hazlo así, hazlo así. Nuestro patrón, nuestro Padre Celestial se llama Jesús, o Jehová de los ejércitos. Él es nuestro Dios. Él ya trae un patrón que está escrito en la Biblia. Ya está escrito en la Biblia. ¿Por qué le voy a decir yo a Dios? Es que no es así. Dice que llevemos, dice que todos los llevemos impidiendo que nuestros corazones sean sanados. El argumento, lo que pasa con los argumentos, dice que nublan nuestra razón. ¿Sí podría ser eso? Cuando yo sé que yo soy el que tengo la razón, se nubla la razón. El argumento nubla nuestra razón para no mirar nuestros errores. Y ahí están en ejemplo de Adán y Eva. Adán le dijo a Dios, Señor, la mujer que tú me diste. Ahí tenía razón Adán. La mujer que tú me diste, ¿verdad? Fue un argumento, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero luego la mujer responde con otro argumento. ¿Cuál fue el argumento de la mujer? La serpiente me engañó. Ahí nacen los argumentos. Ahí empiezan a pelear y nadie es capaz de decir, ¿sabes qué? Yo tengo la culpa. Me gustaría ver, y yo ya lo hice, créame que siente una libertad. Me gustaría ver que vaya con la persona que lo ofendió, vaya y dígale, perdóname, porque yo cometí el error tal día de hacer una cosa que yo sabía que a ti te iba a molestar. Y el único culpable soy yo. ¿Sabe qué va a pasar cuando lo haga? Usted va a ser libre. Pero si usted se queda con que, no, es que me dijo, aunque él tenga la razón, o aunque yo tenga la razón, es que me hizo, no es el plan de Dios, no es el propósito de Dios. Dice, derrumba tu argumento, derrumba tu altivez. Amén. ¿Por qué razón? Porque la mentira del argumento es obvia. El adicto dice, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí se ha fijado en esos borrachitos que a veces andan ahí? Y siempre que platico con ellos, oye, vete para allá, es que yo no le hago daño a nadie. Y en realidad muchos
no dañan a nadie. Usted los ve en una esquina que se están drogando y todo, pero no lo molestan, no le echan pleito, no lo besan, no le hacen daño a nadie, aparentemente. ¿Sí? Ese es el argumento, yo no le hago daño a nadie. Pero ¿a quién realmente están dañando? Ellos mismos, su esposa, sus hijos, su mamá, sus vecinos y todo lo que lo rodea. Aunque él diga, yo no le hago daño a nadie. ¿Sí? Esos son los argumentos. Yo tengo que saber cuando tengo uno para echarlo fuera. ¿Amén? Dice, Pablo habla mucho acerca de entrenar la mente. Dice, para pensar de una manera que honre a Dios. Dice, porque la mente es el principal campo de batalla en la guerra espiritual. Dice, recuerde que aquello en lo que usted enfoca su mente tendrá repercusiones eternas y de largo alcance. Eso es lo más triste de la situación, porque trae repercusiones eternas, pero lo más cruel es que es de un muy, pero muy largo alcance. Hay veces que llegamos a viejitos y todavía lo traemos, ¿verdad? Y no me ve a mí, me falta poquito todavía, ¿sí? Pero todavía lo traemos. Pero Dios nos da la oportunidad de romperlo ya, de romper todo eso y empezar una nueva vida. ¿Ven? Dice, trae repercusiones eternas y de largo alcance. Eso se debe a que un pensamiento cosecha una acción. Y la acción, si se da cuenta de eso, ¿verdad? Tengo un pensamiento, actúo. Y la acción cosecha un hábito. Cuando yo tengo el hábito o me gusta echar mentiras, al tiempo se me va a hacer un hábito, ¿sí? Y cuando yo tengo ese hábito, el hábito cosecha un carácter. Entonces, ya es muy difícil que alguien me pueda cambiar. Mi carácter es así. Y nadie me va a cambiar. Cuando ya tenemos ese carácter, entonces decimos con mucho orgullo, así soy, ¿y qué? Así soy yo, ¿y qué? Pero aquí las situaciones que yo quiero ser sano. Yo quiero ser sano. ¿Quiere ser sano? Dice, tiene que comenzar con su interior. No hay otra forma. El odio, el rencor y la ira hacen de una persona un fuerte candidato para adquirir cáncer. ¿Sí sabía eso? ¿Sí? Normalmente, si una persona es muy mujeriego o una mujer muy promiscua, su enfermedad viene de esa raíz. ¿Sí? Si una persona guarda mucho odio, coraje o ira, normalmente es cáncer, normalmente. Entonces, ¿yo quiero tenerlo? No. ¿De dónde lo puedo arrancar? Desde la raíz. ¿Sí? Y si puede empezar hoy mismo, puede hacerlo. ¿Sí? Dice, pero no todo está perdido. Dios se declara como nuestro sanador. Pero Él dice esto, si oyeres hoy mi voz, no está diciendo mañana, ni tampoco pasado mañana. Si oyeres hoy mi voz y obedeces todos mis mandamientos. Segunda de Crónicas 7:14. Ya vamos terminando con eso. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo que nos encanta a nosotros. Nos gusta. Lo leemos y hasta lloramos cuando lo leemos. Pero ¿sabe qué? Nunca lo aplicamos a nuestra vida. Nunca lo aplicamos. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Pero ¿qué dice primero? Si se humilla mi pueblo. ¿Alguien le gusta humillarse? No. Ahí está el problema. Si se humillare mi pueblo. Y no está diciendo que se humille delante de Dios y en el altar. ¿Sí? Humillarnos es cuando vamos a pedir disculpas, cuando vamos a pedir perdón, cuando vamos a hacer algo que a nuestra carne le cuesta un trabajo tremendo hacer. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y a poco tengo que ir? ¿Y a poco tengo que pedir? ¿Y a poco me tengo que humillar? Pues así dice la Biblia. Si se humilla mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, entonces viene todo lo demás. Dice, y oraren, y si buscan mi rostro, y si se convierten de sus malos caminos, entonces
Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿A quién no le gusta que sanara nuestra tierra? Nuestro negocio, nuestra familia, ¿sí? Todo lo que nos rodea, eso es bueno. La pregunta obligada es, ¿cuántos quieren ser libres de esas ataduras? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer. Quiero decirles algo importante. Suceden muchas cosas que yo muchas de las veces me quedo callado porque me canso de decir y decir y decir, pero que trae repercusiones, ¿sí? Y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que empecemos a tomar este lugar como lo que es, como una iglesia, ¿sí? ¿Sabe por qué no hay líderes? O hay líderes, pero ¿por qué no actúan los líderes? Porque si una persona va y le llama atención a otra, ¿qué pasa con los demás? Se enojan. Entonces, ¿se puede llevar orden en la iglesia o no? Sí. Sí se puede, pero así no se puede. ¿Sí? He visto personas aquí con la coca, pasándosela de un hijo a otro, abajo de la mesa. Créanme, súbanse más aquí. Aquí ven todo, no hay nada que se pueda esconder. Normalmente me gusta predicar abajo, pero digo, voy arriba porque quiero ver, ¿sí? Y los veo. ¿Tiene la culpa el hijo? No. ¿Quién la tiene? Los papás tienen la culpa, ¿sí? Hay personas que están aquí para ayudarnos, el baño tapado el otro día, porque simple y sencillamente le echaron un rollo de papel, así de fácil. Completito el rollo de papel. ¿Por qué se lo echaron? ¿Por qué no hay personas en los baños? A veces les digo, pónganse en los baños, denle el pedazo de papel al niño y que entre el niño así. ¿Por qué no lo hacen? Porque el papá se enoja, ¿sí? O la mamá se enoja. ¿Qué quiere decir esto? Que traemos patrones de comportamiento que no nos han hecho libres a nosotros. Tenemos que ser libres. Tiene que ser libre. Pero lo más importante es que tiene que reconocer que está fallando en esa área. Tiene que reconocer. Dios no nos quiere ver enfermos, ¿sí sabía eso? Para la otra semana les voy a predicar ahora sí de la sanidad. Pero Dios no nos quiere ver enfermos. Esta era la sanidad espiritual. Ahora les voy a predicar la sanidad física, ¿sí? Dios quiere que usted sea sano. Pero lo más importante es que Dios empiece a sanar nuestro interior. Porque entonces usted es completamente libre para ir con su hermano y abrazarlo. Para que cuando un hermano vaya y diga, hermano, su hijo se portó así, vaya con su hijo y amonéstelo, regáñelo. Sí, no digo que le pegue, pero sí regáñelo. Que si le hicieron esto, bueno, arregle la situación, no prenda el fuego, arregle la situación. Porque de otra forma, ¿cómo vamos a caminar? Tenemos que caminar, ¿sí? Conforme a lo que dice la palabra de Dios. Quiero hacer un llamado y termino con esto. ¿Quieres ser libre de ataduras y aflicciones de la vida? Ven a Jesús. Él puede darte ese descanso que tanto estamos necesitando. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Lo leemos todos juntos. Terminamos de leerlo, nos ponemos de pie y le decimos a Dios que Él sea el que nos hable a cada uno de nosotros. Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo quiero decirle para los que están aquí,